La primera impresión de un país puede dejar un sabor tan amargo que te obliga a borrar el itinerario y reescribir el viaje desde cero. Eso nos pasó en Montenegro. Pasamos unos días en sus zonas populares, pero nos desilusionó. Así que tiramos el plan a la basura y cambiamos el rumbo. Vamos a ir en busca de la verdadera esencia montenegrina para investigar qué tiene este país para ofrecerle a los viajeros que buscan un viaje más auténtico. Pero parece ser que esta búsqueda será difícil, porque la primera mañana del nuevo plan no empieza en el mejor lugar. Ya estamos en lo que es el 6º día andando por Montenegro. Ayer terminamos saliendo bastante tarde lo que fue la zona de Kotor. Estuvimos conociendo la ciudad amurallada y demás. Y la ruta, agarramos una ruta que tenía como 16 curvas. O sea, queríamos subir la montaña, pero la verdad que no esperábamos una ruta tan desafiante. Avanzamos igual y medio cansados llegamos a este lugar que no está bueno. Creo que es el peor estacionamiento que podríamos haber conseguido en Montenegro. Y yo creo que es el peor lugar que hemos dormido en nuestros 7 años de viaje. Está exacerbado, pero es un muestreo de los lugares como venimos durmiendo, ya sea en Bosnia como acá en Montenegro. Son bastante mugrosos en los Balcanes. Sí, hay mucha... Bueno, en este lugar hay muchísima basura. Es el lugar más sucio que hemos visto hasta el momento. Porque en sí debería ser como el mirador de la ciudad y lo único que es el vertedero de basura. ¿Qué traes acá? Pobrecito. Y hasta también es medio tenebroso porque vos encontrás una pila de huesos por allá. De perro. Pero Mucho. pila. O sea, ¿cómo puede ser? Yo ni me acerqué, ya esas cosas no quiero ver. Y sí hemos visto que hay como un par de, como de tumbas de perritos también, ¿no? Anoche no pude dormir porque hay, creo, también muchos perros callejeros dando vuelta y estaban toda la noche Creo que aullando. nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. Cuestión que, bueno, no es un lugar donde quedarse, pero sí estamos cerca de una ciudad que es de las más importantes de Montenegro. Así que vamos a conocer la ciudad y buscar un mejor lugar donde dormir. Decidimos que no vamos a seguir por lo que es la costa de Montenegro. Ya habiendo conocido todo lo que fue la bahía de Kotor, creo que nos llevamos la perla, la joyita, la parte más linda que hay en el país. Entonces estamos ahora adentrándonos de a poco en el corazón de este país que es muy chiquitito. Montenegro mide solamente unos 14.000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, es como la provincia de Misiones en Argentina. O sea, es muy, muy pequeño. Y en este momento nos encontramos en un valle que se encuentra, vamos a decir, en el suroeste de todo el país. Desde el mirador donde estábamos al centro de la ciudad solamente demoramos 2,5 kilómetros. Eso habla un poco del tamaño de este lugar donde hemos llegado. Pero así todo, pese a que es chiquito, es una ciudad importante. Vamos a conocerla. Comencemos este paseo por uno de los sitios más importantes, una de las ciudades más importantes que tiene Montenegro, que se llama Cetinje, o Cetinja, según en qué idioma lo estés leyendo. Si es tan importante es porque aquí se forjó la identidad montenegrina, el orgullo nacional. Y como ha sido la capital del país en su momento, encontramos edificios tan importantes como este, que es el Museo Nacional. La historia de la zona
Es súper antigua. Hay unos yacimientos arqueológicos sobre las montañas, no acá en el centro del valle, donde se encontraron artefactos que datan ocupaciones humanas desde hace 12.000 años. Ya para hablar propiamente de la ciudad y empezar a meternos en su historia, para entender también de alguna manera la historia de Montenegro, podemos datar la fecha del siglo XV, que es la primera vez que se lee el nombre de Cetinje en un manuscrito que está hoy por hoy en el registro histórico nacional que está en Kotor. Caminando por Cetinje, una mañana esplendorosa, luminosa, una ciudad que yo no la llamaría ciudad, es como un pueblo con mucho dinero, porque, o sea, es muy pequeño, muy tranquilo, pero las casas, los edificios no corresponden a una ciudad. La distribución no corresponde a una ciudad. Está cada uno en su espacio, hay mucho espacio como en las calles. No sé, no me da la sensación que sea una ciudad. Quizás no califica. Tendrá que ver con lo antiguo, ¿no? Porque esto estamos hablando que el trazado es muy viejo. Estamos en el siglo XV. Se fundó Cetinje cuando la corte real de lo que en aquel momento era un estado medieval llamado Zeta estaba acerca de las orillas de uno de los lagos cercanos que hay por acá y se enteró que venía la invasión otomana. Entonces mudaron toda la corte para acá, porque como estamos dentro de un valle, lo que calculaba el rey es que iba a ser mucho más fácil de defender esta zona. Cuestión que esta ciudad, iba a decir otra vez este pueblo, esta ciudad fue capital de lo que estamos en Montenegro. Exacto. Y ahora es como que es casi capital, pero no. Porque vive el presidente. Creo que en la Constitución sigue teniendo como el título de capital, antigua capital de Montenegro, o sea, como ese reconocimiento, porque de alguna manera lo que es el espíritu montenegrino, el alma, la nacionalidad, ¿no? Ese sentimiento de patriótico se fue forjando acá. Durante mucho tiempo los reyes fueron viviendo en esta zona hasta que, bueno, después fue cambiando Imperio Otomano, después lo que fue el reino de serbios, croatas y eslovenos, que después fue Yugoslavia, y llegamos hasta la Federación de Serbia y Montenegro, y después pasamos a Montenegro en 2006, que declara su independencia. Pero siempre, ya sea monarca o presidente, la residencia oficial estuvo acá y sigue estando aquí en la ciudad. Lo que es el centro en sí, estamos en el centro, más centro de los centros, en la hora pico absoluta, a las 11 de la mañana, y es súper tranquilo. Yo creo que los turistas que hay acá se escaparon de la costa, dijeron vamos a atrevernos a cruzar un poquito el cerrito y vamos a ver qué onda Cetinje. Porque hay muy pocos, yo no creo que la gente se disponga a hacer un viaje largo o a sacrificar días de vacaciones como para venir a conocer específicamente la ciudad, porque se lo ves como muy tranquilo. Es como, creo, un punto de interés de pasada. O sea, si llegás a Montenegro y alquilás el vehículo, o lo alquilás, qué sé yo, en Croacia y te pegas una vueltita, sí estaría bueno pasar, pero no más que esto, el centro que estamos conociendo ahora, igual que estamos no hay haciendo para nosotros. Tal cual, o es sea, una es una pasadita. pasadita rápida. Es la hora del cafecito, toda la gente tomando el cafecito, es como ley acá. Y la seguridad del pueblo, fíjense que las bicicletas están totalmente estacionadas ahí, los pibes jugando, otra bicicleta que tranquilamente te subís y arrancás. Mirá, allá hay otras más, es un pueblo muy tranquilo. Acá en esta zona ya nos empezamos a meter en el corazón de la ciudad. Y miren qué bonito que está el parque. Qué curioso, estamos caminando en medio de una plaza como si nada. Y esta es la casa del presidente, ¿me decís? Exactamente. El actual presidente de Montenegro y todos los presidentes que vengan tienen residencia aquí en la ciudad.
que es un palacio llamado Palacio Azul. No No le es- veo mucho el No color es ni azul. tan azul y no me gusta el color ni la combination rara. Para mí es más gris que azul, pero bueno, ahí es donde Es como vive. un gris azulado. Nada, me da un poco de cosa pararme a filmar ahí, entonces pasemos nada más. Ya Lo nos que ha sí, pasado, ya nos ha pasado. ya nos están en- cagando a pedo en en Asunción, Asunción. en Paraguay. Este es el Palacio de los López. Extranjeros argentinos. Hola. Pero que ahí están haciendo videos, están haciendo recorridas así por el Paraguay para lugares turísticos. Lugares turísticos, sí. Lo que sí me llama la atención es la poca seguridad, ¿no? Que hay. Se ve a un señor que sí está vigilando ahí caminando, pero no, o sea, como que Yo vi un montón de cámaras. Accedes. Había. Yo no me quise detener, no vas a ver detalle de la casa, nada. Pero bueno, ahí vive el presidente de Montenegro. ¿Qué tal? tenemos acá lo que es el monasterio de Cetinje, uno de los primeros edificios que fueron construidos aquí en la ciudad. Pensemos que el 75% de los habitantes montenegrinos profesan la fe cristiana ortodoxa. Y esto que ven aquí es la sede principal de toda la iglesia. Toca ir al supermercado antes de arrancar. Por suerte está saliendo el solcito, se siente así el calor que está entrando. Así que estoy muy contenta por eso. Y lo bueno también es que conseguí una sucursal de los supermercados más baratos que en teoría hay acá en Montenegro, que es una cadena que se llama Boli. Así que vamos a ver qué tal los precios, porque tenemos la alacena bastante vacía, ya que en Kotor cuando estuvimos eran tan caros que no compramos lo justo y necesario. Bueno, a ver, de limpieza nada, pero vamos a ver algunos precios y ustedes me dicen qué les parece. Un dentífrico en oferta, Popusti, 2,89. Ya algunas marcas ya aparecen de nuevo como conocidas. Bueno, este sí, por ejemplo, está 2,15. Pero de esto no necesito nada, así que vamos a avanzar porque hoy es día de ruta, hay que avanzar. Ah, una es así. Bueno, por lo que voy viendo ya a mitad del supermercado recorrida, hay unos centavos más baratos que lo que vimos los precios en Kotor, pero igual está caro. O sea, por ejemplo, acá estaba viendo, nosotros estas conservas en lata las usamos bastante porque, bueno, la dejás olvidada en la alacena y después te sirven cuando estás en el medio de la nada. Pero esta lata sola, chiquita, está 1,19 €, lo cual es caro. Porque, por ejemplo, en España conseguíamos unas que eran más chiquitas, o sea, más por la porción de la ensalada, ponele, y salía ese precio. O sea, creo que incluso está más caro que España. Imagínense. Estoy medio asustada. Cosas dolorosas sí las hay, es venir al súper en Montenegro. Está llevando el carro y va para adentro. Ah, bueno. Al menos quería llevarme el carro. Seguimos adelante entonces por las rutas montenegrinas. La estadía en Cetinje, casi me olvido ni siquiera cómo se llama. Cetinje. Cetinje duró muy poco tiempo, pero bueno, hay que seguir, no tenemos que enamorarnos tanto de los lugares, tenemos que ser más dinámicos, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a esto que hablábamos, ¿no? Empezar a alejarnos de nuevo de las ciudades, Sí, buscar, sí, tal cual. buscar nuestros recovecos de paz. Es como que venimos tropezándonos con muchas ciudades, veníamos conversando, es como que paramos, miramos,
ya las vemos todas iguales. Yo realmente esta la vi muy parecida a Trebinje en Bosnia y hasta me confundí en un par de momentos y tenía las mismas fuentes, o sea, las mismas piedras y dije, no, pará, esto es una copia. Hay que empezar a buscar más lugares naturales, Nuestro más la propio onda. camino quizás. Sí. O sea, yo igual, cuando el viaje a Europa era un proyecto, era una idea, yo estimaba que iba a pasar esto mismo. Como que al principio, obvio, uno viene a Europa y lo que más vas a ver van a ser ciudades, pueblitos y pueblitos chiquitísimos. Los auténticos casi que no se ven o están muy inaccesibles. Entonces es fácil empezar a perderse porque, bueno, obviamente es novedad, son ciudades súper antiguas con mucha historia, pero ya es momento de empezar a escuchar también lo que uno tiene ganas de hacer y por el momento ciudades ya estamos como bien. Y además es como que al estar en una zona tan nueva, es como que no te suena ni de oído. Recién vi un cartel que pasamos que decía Litka Cave. Y capaz que es una cueva recontra súper famosa, la cueva más famosa de Montenegro, pero no me voy a enterar y la pasé justo cuando estaba segundeando subiendo la cuesta. Ya Claro. está. Capaz que cuando uno está en Sudamérica, por más que te suene poco o lo hayas escuchado alguna vez, escuchaste hablar, no sé, desierto de Atacama. Entonces decís, mira, desierto de Atacama, hay que pasar. Ahora veo un super lago y capaz que es un lago más, capaz que es un lago famoso, capaz que tiene algo histórico importante, no lo sabemos. Entonces los lugares naturales se nos pasan un poco, se nos escurren entre los dedos como arena, diría Leo Mattioli. ¿Qué sería eso? Como que sí, motorhome. ¿Qué palabra dice? No llego a ver el cartel de acá. Como, no lo sé, no lo comprendo. Bueno, encaramos para lo que es el lago y todo este momento pasó en 5 minutos. Yo pensaba que íbamos a hacer como un viajecito, Un día, ¿viste? claro, como que está tan Un tirón. lindo. Que decís, hoy agarro ruta. Además está tan caro el combustible que decís, hoy me toca ruta, es como el premio. Y no duró nada. No me acostumbro a las dimensiones de los mapas acá, de estos mini países. Raro, cosa rara, ¿no? Sí. O sea, Sí, porque eso, las ganas, ¿no? de salir y andar y nosotros, o sea, estamos muy acostumbrados a conversar mucho cuando vamos en la ruta, me pongo a leer algún libro que estamos leyendo juntos, escuchamos a veces el que llamamos el colorido local, que es escuchar la radio del lugar, a ver qué pasa. Por más que no lo entendamos, cuando hicimos la maratón escapando de Schengen, poníamos también la radio como para acompañar, para, qué sé yo, jugar un rato. Y ahora no estamos pudiendo, es como que me siento que estamos completamente de nuestra forma de viaje, de nuestra rutina. Y eso hace que al principio estaba bueno porque era novedad, porque estábamos conociendo algo y vas nuevo. todo con la boca abierta diciendo, wow, es increíble. Y ahora es como lo normal, lo cotidiano, ¿no? Sí. Sí, hay que quizás ver cómo ejercitamos esto del sorprenderse para... Pero esta rutita a veces así me gusta. Mirá qué finita, qué mísera. Llego a Espero que no toparme sea tan finita. con un auto y nos suicidamos los dos. O sea, no hay manera. Yo acá me puedo quedar a vivir, no sé cómo le va a ir al del auto, ¿viste? Capaz el cartel decía que no te mandes con sopotrocos grandes. Porque era Yo no vi muy el cartel. confuso. Tenía algo de toneladas, limitaciones. El Como- motorhome estaba tachado, ¿no? No. Como buenísimo si tenés un motorhome, decía. Nunca lo sabremos. A menos que alguien nos deje el comentario, ¿no? Claro.
qué vistas que nos regaló esta ruta impresionante, ¿eh? A Parece... esto nos referíamos, me parece. Muy bueno, Escuchame muy bueno. una cosa. Pero necesito como sumergirme en esto, ¿no? Me siento ahora como muy alejado. Claro, como muy escénico, ¿no? También. Sí. Muy de paisaje. Esta ruta creo que mismo nos lleva a la altura del lago. Vamos a buscar entonces eso, tu sumergida. El día aparte está espectacular. Sumergida no, pará. Ah, ¿no? Y Pero yo la veo dijiste medio que te amarronada. gustaría. Sumergirme en el paisaje. Ah, pensé que yo te querías meter al lago. Digo, bueno, vine No, tanto de no, ciudad no. en ciudad. Ah, bueno, solo ahí chapotear, mojar los pies nada más. Sumergirme en el paisaje. No me quiero... Ok, no te querés comprometer. No, parece medio barroso. ¿Y qué querés que haga, chabón? Está apurado. Ahora voy, pará. Todos tocan bocina. Y es como, che, Sí, sí, no sé, pero... se ve que no van disfrutando el... Ah. Apurados. Ay. Igual creo que acá no es como correte un bocinazo. Tengas que soy muy Guarda. argentino para que. ¡Ey, bestia! Sí, Tiró el auto encima. Banquiñó. Bueno, sí, son unos chotos. Acá en Montenegro manejan. Sí, son más Como animalitos bestias. de lo que viene siendo el resto de Europa. Yo que los iba a no defenestrar. Pero sí como que la bocina no es un insulto total, como correte, tarado. Es como un correte, estoy atrás. Quizás dentro de su parámetro sí lo sea, ¿no? Pero uno que viene acostumbrado al pa, pa. Y la viene puteada como- cuando te pasan. Y claro, y el gesto y todo. O sea, todo el combo es como que esta es una versión más Acá light. vienen con una sonrisa. No, pero mirá ahí qué lindo que está. Sí, ¿no? Voy a filmar acá. Como que tiene nuestro nombre. ¿Eh? Tiene nuestro nombre. Jugarazo. Estoy rajemos. Vayan, chicos. Nos vemos en un rato. Dale, Tore. Dale, Tore. Dale, vamos. Se puede bajar por acá. Quiere ir al río. Vamos lo de Tore que va para adelante. Dale, dale, dale. ¿Esto será privado? ¿Será público? Pero hay que llegar al río. Todo lo que podemos ver abajo es menta. Cada pasito que doy es como estar lavándose los dientes. Es increíble. Y el río... No, está bueno, es transparentón, está lindo. Buena agua. ¿Qué me decís? ¿Está bueno o no está bueno? Tráeme el palito. ¿Dónde está? ¿Eh? El lugar era perfecto, era precioso, pero acaba de venir una señora para avisarnos que no podemos estar acá, que no podemos estacionar, así que nos toca avanzar. El problema es que ya está casi atardeciendo. Vamos a ver dónde toca. ¿Qué va a hacer? Esta es una macana porque estábamos súper instalados, ya estábamos trabajando todo, pero bueno, nos toca movernos. ¿Y ahí?
medio para dar el giro. Que te muestre el lugar donde llegamos ahora no tiene sentido porque ya nos ha agarrado la noche. Lo bueno es que no llegamos al punto más importante que queríamos pasar de día en esta ruta. Lo malo es que vamos a dormir al lado de una carretera principal, escuchen los autos, pero no me voy a quejar, voy a agradecer igual este lugar y mañana vamos a seguir ruta bien temprano porque no da para quedarse más de una noche. Pero por suerte nos pudimos ubicar en un lugar ahí bastante seguros. Amanecimos en este estacionamiento que por la noche se lo veía ahí un poco tenebroso, pero de día es simplemente un estacionamiento. Yo, por el movimiento que veo, es como para los turistas que van llegando a hacer sus recorridos en lancha por este que es el lago más grande de toda Europa. Paréntesis aparte, vimos un par de carteles y los precios de los recorridos variaban entre 50 y 100 euros. Impresionante, o sea... Sí. Y los precios del camping también, estaba del más barato, 35-40, y ahí se disparaban más. Una locura. Los precios de Montenegro me vienen asombrando, no son para viajeros como nosotros. Por nuestra parte, considerando estas aclaraciones, vamos a seguir ruta, vamos a atravesar el lago y nos vamos a dirigir hacia la capital del país. Lo que estamos atravesando en este preciso momento es el parque nacional que contiene al lago más grande de la zona de los Balcanes. Este es el lago Skadar, un lago que varía su cuenca según si estamos en invierno o en verano. Por ejemplo, va desde los 350 kilómetros cuadrados hasta los 500 puede llegar, sobre todo cuando luego la nieve empieza a derretirse y los afluentes se empiezan a cargar de mucha más agua. Sí tiene sus alrededores, eso que las zonas inundables me parecían como más las que pasamos ayer, ¿no? Como idílicas. Un poco así. Más tirando a la película Avatar, sí, ahí donde ves que, por ejemplo, es un lago, o sea, está el agua plana y ves un conito de una cima de un cerrito ahí como emergiendo del agua. Eso le daba un tono muy pintoresco, sí. Sobre todo que también lo hicimos al atardecer, entonces el tono del color, todo era muy romántico. Pero ahora viendo el lago, normal. Sí, sí es interesante esto de que, bueno, por suerte ha sido declarado hace ya algunas décadas como parque nacional para proteger a muchas de las especies que anidan acá. O sea, por ejemplo, hay muchas aves que llegan aquí dentro de su vuelo migratorio, ¿no? Que se van cambiando según la época del año. Hay otras hay un flamenco también muy característico de acá que vive precisamente en esta zona porque dentro de lo que es el lago, la geografía y tal, forma humedales, que es como este ambiente que hay que tratar de preservar. Bueno. Más allá de algunas imágenes escénicas muy bellas, nos fuimos de Skadar sin conectar realmente con el lugar. Así que nuestra búsqueda por Montenegro deberá continuar. La ruta irremediablemente nos llevó hasta la capital del país. Y pese a que no queremos ver más ciudades, salimos a caminarla a ver si nos sorprendía, pero... Yo voy a dar mi veredicto. Podgorica es la ciudad más aburrida que visité en mi vida. No me importa, no sé si tuviste problemas, Podgorica
En el pasado